¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que se denomina Avanza, aquí en 8 Televisión. Un espacio en el que intentamos poner negro sobre blanco, dar un poco ese altavoz a las empresas y a los empresarios y empresarias valientes, que siempre lo digo, a ver los hilos, y que están trabajando muy duro en esta provincia, en muchos sectores. Pero hoy nos vamos a centrar en principio en el sector de la hostelería, de la restauración, porque vamos a hablar de un restaurante, bueno, a mí particularmente es que me encanta no solo el nombre, porque es muy valenciano, Che, sino además por los platos que nos sirven, sobre todo, evidentemente, como no podía ser de otra forma, pues todos los derivados del arroz, desde la paella hasta... Bueno, iba a decir muchos, pero como son tantos, creo que mejor nos lo cuentan ellos, los promotores de este restaurante que está ubicado en el centro de Jerez y que se denomina Che. Hablamos de Carlos Castilla y María José Aznar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de este proyecto, un restaurante valenciano en Jerez de la Frontera. ¿Cómo surge eso, María José? Porque... O Carlos, ¿cómo surge la idea de montar un restaurante, además plenamente valenciano, con todos los ingredientes, en pleno centro de Jerez? Porque tú eres valenciana, ¿verdad? Sí, la valenciana soy yo, aunque Carlos lleva mucho tiempo en Valencia. De adopción. Y habla más valenciano que yo. Bueno, era un cambio de vida y miramos varias ciudades andaluzas. Estuvimos en Sevilla, se iba mucho de presupuesto, estuvimos en Córdoba, estuvimos en muchos sitios. En Cádiz, que nos gustó mucho, y al final vinimos a Jerez, que yo no había estado nunca, y nos quedamos aquí, encantados de la vida. Aparte a Carlos le encantan los caballos, entonces ha hecho el Rocío 18 años. Entonces ya está. Claro, entonces fue un poco eso, montar aquí... Lo que no puedes montar en Valencia porque ahí está masificado, claro. Y las paellas o los arroces de Valencia son un poco para guiris, ya lo sabes. Pues sí. Y bueno, ¿cómo se aceptó un restaurante valenciano aquí en la ciudad? ¿Cómo fue la aceptación de Jerez? Pues la verdad es que muy bien. La idea era sobre todo encontrar un sitio céntrico, ¿vale? Porque como no nos conocía nadie en la ciudad, por lo menos que se nos viera, ¿eh? Y el primer año fue un año fantástico. Después hemos tenido la desgracia de que coger este tiempo desgraciado, pero bien, hemos seguido manteniendo un buen ritmo de trabajo porque hemos hecho mucho para llevar y podemos presumir de tener una clientela bastante fiel que está repitiendo fin de semana tras fin de semana, sobre todo entre semana también, pero sobre todo los fines de semana. Y muy bien, la verdad es que estamos muy a gusto, muy cómodos y muy contentos, ¿no? Sí. Después repetiremos el lugar, ahí lo estamos viendo precisamente. Está ubicado en el centro de Jerez, decíamos, en calle San Agustín. Está, sí, es la calle Plaza San Agustín, es calle Guarnidos. Correcto. Sí. Sales de la Plaza del Arenal, Hotel Hasta Regia, justo enfrente está. Pues al lado hay una farmacia que hace esquina. Sí, es la farmacia que todo el mundo conoce, porque además, como bien dices, hace esquina. Sí. Está muy cerquita de la Plaza del Arenal, calle San Agustín, antiguo convento de San Agustín. Bueno, pues ahí la calle Guarnidos es pequeñito, pero cuando entran es muy grande en todos los sentidos, en todos los sentidos, porque para comer allí se puede comer allí, ¿o no? Sí. Pero no muchas mesas, ¿no? Normalmente solemos tener, ahora por la pandemia hemos restringido un poco para tener una separación correcta, pero solemos tener 5 mesas en el interior y a partir de primavera montamos otras 5 aproximadamente en el exterior. Qué bueno. Pero casi siempre son de 5 a 6, o bien en interior o bien en exterior, porque cuando ya es primavera la gente siempre quiere fuera, claro. Y en invierno siempre quieren dentro. Entonces, pues eso, estamos entre 5 y 6, más todo lo que hacemos de llevar, que hacemos mucho de llevar. ¿Especializados en qué? ¿En fideuá, por ejemplo? Yo creo que más arroz, más paella que fideuá. A ver, ¿Os habéis adaptado un poquito a lo que el público demandaba también, ¿no? Se puede decir, ¿no? Hemos adaptado nosotros un poco al público. Al público, vale, me gusta más. Cierto, no, pero también es verdad que depende mucho de la época, porque hay épocas donde se hace mucho paella, ¿vale? Otras épocas se hace mucho arroz al horno, por ejemplo ahora en invierno.
Hay épocas de melosos y Sí. caldosos y también muchas épocas de fideuá, sobre todo verano, a la gente le da por el fideuá, que lo llaman aquí, que es la fideuá, pero aquí lo llama mucha gente el fideuá. No O sé el por qué. Coca-Cola también. ¿Qué? El Que llaman Coca-Cola. el Coca-Cola, Sí, un Coca-Cola. correcto. O me he comprado una paella, ¿no? Sí. Una Ah, sí, eso sí, paellera, eso ¿no? sí. Una paellera, Sí, sí. me compré una paellera. Digo, a ver, vamos a aclarar. El recipiente se denomina La paella, paella. no es paellera. La paellera es la señora que, Efectivamente. la señora que hace la paella. Sí, porque cuando viene Carlos, cuando vienen a recoger, vale, pues ya te traeré la paellera. Y Carlos dice, si te llevas a la paellera, Sí, yo ya. estoy fastidiado. No vale, eso no vale. No, pero es algo muy común. O Sí. sea, que vas a un establecimiento y pone paelleras a tanto precio. Sí. Sí, pero bueno, también Bueno, eso al es un final poco... digamos que adopta el nombre del Claro, recipiente, ¿no? Pero Claro. también eso es un poco, pues eso, el conocerlo en profundidad, porque Sí. nosotros también hay muchas cosas aquí que Claro, hemos descubierto. evidentemente. Yo, por ejemplo, no había oído hablar de la berza en la vida, la verdad, No. y me encanta, es una Yo cosa que me tampoco. chifla. Si le moja pan ya no te digo nada. O sea, ya mojado con pan. Claro. No, pero yo por ejemplo, que Haciendo soy barquitos, sí, de se puede. origen medio asturiano, medio cántabro, para mí Sí. la berza era lo que es la La planta. colif- ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Como sí. una Y coliflor. claro, que, bueno, ¿no vienes a comer una berza? Bueno, y cuando la probamos, la verdad es que es un espectáculo y es algo que debería de exportarse más, ¿no? O sea, venderse más al resto de España. ¿No? Y nosotros pues también tenemos muchas cositas que la gente dice, uy, pues esto no lo había probado en la vida, por ejemplo, el arroz El al horno. arroz al Sí, horno. sí, claro. ¿no? Que son cosas muy tradicionales allí, pero que no tienen por qué todo el mundo conocerlo si no ha viajado mucho a Valencia. ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos, María José? Pues la verdad, sinceramente, es que no nos podemos quejar porque tuvimos aceptación desde el primer momento. Y esos son los clientes que se han hecho amigos, que salimos de vez en cuando con ellos a tomar una cerveza y que van trayendo mucha gente. O sea que no, bien, bien, bien. Sí que es cierto que aquí la gente no está acostumbrada a reservar para ir a comer, ¿vale? Entonces eso sí que nos ha costado un poco. En el Che, si no reservas y nos dices el arroz que Claro. vas a comer, no comes, porque estamos los dos solos para todo y el arroz lleva un proceso Claro. antes y luego, porque yo pongo el arroz justo cuando los clientes están pidiendo la bebida. Entonces hay que contar el tiempo, pero antes lleva un proceso. Si yo te doy una paella en 10 minutos o No, no, 15, no. malamente, que dicen en No, no, Valencia. de eso nada. O sea, algo ya ahí que no es correcto. Entonces eso sí que nos ha costado un poco que la gente llame para reservar y que nos cuente el arroz. Sí, porque muchas veces se va a Valencia diciendo voy a ir a un restaurante a que me den una paella, ¿no? Perdón. Claro. No, en un restaurante no le van a dar una paella, evidentemente. No, pero- sino que tiene que pedirla previamente, a no ser que la tenga hecha. No, Exacto. pero efectivamente, pero sí que es cierto... Pero te tienes que acomodar a lo que hay. Efectivamente. Sí que es cierto que en ese aspecto, que es lo que decía Marejo antes, que, por ejemplo, gente que ha ido a Valencia, Sí. sí que hay paella por ración, ¿vale? Entonces Claro. hay gente que viene y te pregunta, oye, ¿tienes paella por ración? No, nosotros todo se hace por encargo. ¿eh? Claro. Podemos hacer paellas de 8, de 10, de 12, pero siempre sobre encargo. Pero... ¿Y hay que ir a recogerla allí Claro, o sí. no? ¿O Sí, se en el- puede enviar? No. Hay En que el ir a caso de recogerla. llevar, sí, recogerla. como estamos solos, es takeaway, tiene que venir la gente a recogerla y se cobra una fianza de 10 euros por paella, Claro. que se devuelve cuando traes el recipiente. ¿Y cuál es la que más éxito tiene? A ver, normalmente la gente la que más pide es la tradicional, ¿vale? Sí, conejo y... Sí, claro. pollo, conejo, Pollo, judía y garrofón. Los que ya han comido allí muchas veces y les hemos dicho que a la paella de verdad lleva caracoles, Ujú, pues correcto. entonces ya le ponemos caracoles. No los ponemos si no nos los piden, porque hay gente que no le gustan. Yo, No, porque igual aquí en Jerez se está acostumbrado a otro tipo de caracol, Claro. el más pequeñito o el Sí, grande. exacto. Digamos que es mediano entre el pequeñito que tomamos habitualmente, Sí. ¿no? Y el, Es más parecido a la el cabrilla. jurgado, que es la que decimos, un poco más pequeño, ¿no? Es Sí. parecida a la cabrilla, Exacto, parecía la cabrilla, sí. un poquito más grande y más oscurita. que en Valencia es la baqueta. La baqueta le llaman. Correcto. Sí. No, pero también cambia un poco por épocas. En verano se pide mucho más el negro y el arroz del señoret, y en invierno pues es más la paella, el arroz al horno, el arroz de pato, Sí, el arroz de pato, pato, boletos por y ejemplo. foie. Sí. El arroz del señoret. Claro, hay terminologías que muchas veces cuando van a Valencia,
pues la aprenden rápidamente. Aquí en Jerez, cuando van al Che, le dice, ¿quieren ustedes un arroz del señores? Se queda así como mirando, ¿de qué me está hablando a mí esta valenciana? Claro. Arroz del señorito, ¿no? Señorito, dicen, exacto, sí. Explícalo un poco para que la gente lo entienda, Sí. lo que es el arroz del señorito. Sí, a mí se me escapan algunas palabras valencianas, Sí. Aunque yo no hablo No, valenciano, pero perfecto. se me escapan, pues las tengo integradas. No, pero sí. Y sí que hay algunas que, pues el señoret, por ejemplo, Sí. o nos preguntan si el Che es argentino. No, es una... Bueno, el Che fue argentino, pero Sí, era pero, Guevara. sí, pero es una expresión valenciana, como Che, vete a la porra. Sí. Y entonces sí que se me escapan algunas cosas que tienes que explicar. Sí. Que Sí, en valenciano la J se pronuncia como H, ¿eh? Sí. La CH, Sí, ¿eh? sí. O sea, la J se pronuncia CH, de ahí el equipo El Che equipo es Che. el El equipo equipo Che. del Valencia. Hablábamos del arroz de señores, ¿por qué? Eso sí, bueno, el arroz del señoret es un arroz limpio, lleva gamba, gambón, langostino y calamar, pero todo peladito. Claro. Nosotros ponemos arriba Por eso unos- se llama el señorito. señorito. Efectivamente, por Que eso no de ahí puede viene, de ahí viene. Claro. Y nosotros lo decoramos arriba, dependiendo de la época, bien con langostinos, o bien con gambón, o bien con alistado. Peladito también, le dejamos solo la cola y se decora un poco, pero bueno, básicamente es eso, todo peladito y muy sabroso, va con un fumé de pescado que, por ejemplo, aquí es una de las sorpresas que nos hemos llevado, que en Jerez hay muy buena pescadería. Ujú. Y hacemos unos fumes con San Pedro, con galeras, con... La verdad es que hay Qué muy, bueno. muy Es que buenos vamos, fondos. perdón, es que vamos cocinando un poco sobre la marcha, porque Carlos va a comprar todos los días. Nosotros tenemos muy poco congelado. Entonces los entrantes que se encarga él y los vamos cambiando cada semana y cocinamos un poco sobre mercado, Claro. lo que encuentra en la plaza, que llamáis aquí, porque Sí, yo sí, le llamo mercado. abastos. Sí. Y vamos un poco jugando con eso, por eso te digo que hemos sido nosotros los que hemos adaptado un poco a la gente que viene. Y evidentemente a lo que hay aquí. Claro. Por ejemplo, algo fundamental, el agua. El agua de Valencia, bueno, tenemos Chacal, está muy calcificada el agua de Valencia, sin embargo este agua no tiene nada que ver con aquella. Claro. No. ¿Se nota la diferencia o no? Dice, No, ver. a ver, nosotros es que tanto allí ya, antes de, Sí. de venir, como aquí tenemos una osmosis. Entonces nosotros el agua siempre es un agua muy específica y muy lineal, ¿vale? Sí. Y así lo hacíamos en Valencia y así lo hacemos aquí. en cuanto a verdura, por ejemplo, Verdura, el garrofón no hay. garrofón sí, el garrofón sí que nos lo mandan de Valencia. Y las porque- morcillas también. Sí, las morcillas, hay ciertas cosas, pero por ejemplo la judía verde plana no hay ningún problema en encontrarla aquí. Hay muchas cosas que valen, por ejemplo la sepia no es la sepia de Valencia, pero el choco de aquí vale bastante bien, aunque muchas veces el 80% utilizamos calamar, Sí, porque también claro. fue una sorpresa que el calamar aquí en esta zona está francamente bien de precio. Cuando en Valencia un calamar de playa no bajas de los 20 euros kilo, y aquí la verdad es que están muy bien y son muy buenos. Claro, este es el calamar del Atlántico. Aquí. Efectivamente, Es sí, el del de Mediterráneo, potera, y del de vez en cuando hay ofertas realmente interesantes en calamar. Y está riquísimo. Y yo tengo muchos incluso compañeros de Valencia que se dedican a la hostelería, a la restauración, y te dicen, no me digas que tú le pones calamar al señor, Sí. y digo, es que aquí vale la pena. Claro. Claro, el choco está a 8 y el calamar hay veces que está entre 14 y 12 y dices, oye, pues es que vale la pena. Os habéis tenido un poco de reinventar, ¿no? Claro, De claro. forma, ¿no? Hombre, Con es lo que, que hay aquí, claro. o el negro, por ejemplo, nosotros el negro nunca le añadimos negro de bolsa, de ¿De sepia. tinta, no? No, lo hacemos con la Con la propia propia del tinta calamar. del calamar. Vale. Yo se los traigo enteros, ella los Sí. limpia, le saca la tinta, la congelamos y la utilizamos para... Y claro, cambia el sabor totalmente. Totalmente. Eso Claro, a veces seguro, no es seguro. negro y la gente Eso dice, sí. es que no es negro, es que depende de la tinta que tenga el calamar en Ah, la mano. dependiendo del tamaño de la ¿sabes? tinta, bueno, no va en relación con el calamar, hay veces calamares así, que luego tienen una bolsita chiquitina. Sin embargo, hay calamares un poco más pequeños que tienen muy buena tinta. Pero efectivamente no sale siempre negro tarquín, que digo yo, sale gris. No, chapapote no. No sale. Hablamos del arroz, algo importantísimo. Evidentemente Valencia tiene la fama del arroz, está claro, pero ¿saben ustedes que se produce más arroz en Sevilla Sí. que en la Comunidad Valenciana? Sí, así como lo oyen, mucho más arroz en Sevilla
lo que es la cuenca del Guadalquivir, evidentemente, toda aquella parte que el propio Valencia, aunque claro está que tiene la fama Valencia por lógica. ¿Arroz qué tipo? ¿Bomba? Sí. Nosotros siempre utilizamos Daxa Bomba Especial. Daxa es nuestra marca y era nuestra marca de referencia en Valencia y es la misma que utilizamos aquí. Cuando no lo encontramos, Nomen o Daxa, que son los arroces que más se utilizan. Luego, lo que comentabas es que yo conozco por el Rocío, conozco bien la zona de Coria del Río y la Puebla del Río y demás, y esa zona es muy arrocera. Muy arrocera, sí. Y de hecho hay mucho apellido valenciano. Y se exporta mucho a Valencia, en muchos casos, ¿no? El arroz es fundamental. Murcia también es una zona buenísima de arroz. Extremadura ahora ha conseguido la denominación bomba también. Y sí, pero nosotros nos costó encontrarlo. Tenemos que ir a Macro normalmente a buscarlo, pero el Daxa es nuestro buque insignia, digamos. Y es el que utilizamos para todo, tanto arroz al horno como los demás arroces. Sí, bueno, tú sabrás perfectamente que uno de los secretos de la paella es cogerle el punto al arroz, y eso cambia mucho, no solo ya de arroz redondo, o J-Sendra o arroz bomba, cambia mucho también de marca a marca. Y entonces es fundamental el que tengas cogido el punto de esa marca en concreto. Yo siempre he optado por el Sendra, pero es algo muy particular. ¿no? Es que en Valencia yo tengo amigos que utilizan J-Sendra o redondo normal. De hecho, nosotros aquí hicimos unas pruebas con un arroz que nos trajeron de Andalucía, de aquí de la zona, que no iba nada mal. Por ejemplo, nos salía mejor en los melosos que en los secos. Y al final, pues... yo es que lo considero un intocable. El arroz es uno de esos... Lógico. Claro, no se puede, en la paella no se puede jugar con el arroz, tiene que ser ese. Literalmente no se puede jugar. Literalmente significa que una vez que ya se haya puesto el arroz, nada de darle vueltas al arroz, que si no el almidón hace de las suyas, y cualquiera que aguanta. Eso la gente no lo entiende, porque cuando yo pongo el arroz sí que es cierto que con una espátula lo esparzo por abajo. Sí, pero al principio... Y no se toca. No lo toques más. Cuando le estoy poniendo el romero, por ejemplo, pero luego ya no lo toco para nada. O sea, le doy al reloj, porque Carlos me controla los tiempos, como yo empiezo otra, y ahí se acabó mover el arroz, nunca más. Que eso la gente no lo sabe o no lo entiende, por eso sale durito, sale en su punto y sale el socarrat, que es complicado hacerlo. Y de hecho en paellas grandes es muy importante también cómo se distribuye el arroz en la paella, hacerlo en cruz o bien en caballones, y luego si tienes que moverlo se mueve lo que es la paella, no se remueve. No se te ocurre tocarlo, vamos, eso es un pecado mortal. Señores, que cuando van a tomar una paella y ven que al fondo está negro, no significa que está quemado, está socarrado. Que en definitiva socarrat en Valencia quiere decir quemadito. De que está muy quemadito, pero quemadito no significa quemado, sino que es la esencia un poco, está socarrado. No es fácil, y según el tipo de arroz, hay unos que sí lo aceptan y otros que no. Pero también es otro de los secretos. El socarrat es yo lo he visto quemado, carbonizado, ¿vale? Que tiras y es ceniza. Y incluso en Valencia, muchas veces, que pues eso, hacen muchas paellas y se te pasa de tiempo. El socarrat tiene que ser ese socarrat rojito que se pega, pero que puedes despegar perfectamente, y cuando te lo comes está caramelizado, que eso es un espectáculo. De hecho, en Valencia, cuando hay una paella multitudinaria, verás a los valencianos cómo se echan para atrás, vosotros comer primero. Sí, que yo voy al fondo. Yo voy luego. Cojo la cuchara al revés y le doy ahí para ir a... Esa es otra cosa, o sea, y ellos lo van a comentar evidentemente. No puede ser una paella nueva, o no debe ser una paella nueva. Oiga, es que está sucia, no está sucia, está ajada, está hecha, ¿no? A que no se limpia bien la paella, no debe estar reluciente, ¿no? Bueno, a ver, yo las dejo bastante bien con un producto. Otra de las cosas que no hemos conseguido aquí, que nos mandan de Valencia, son los productos de limpieza. Son productos muy específicos. Que aquí hay productos muy potentes, incluso muy corrosivos, que no son buenos, y luego otros que no hacen nada prácticamente. Entonces nosotros a la gente que se lo lleva siempre les decimos, primero por motivos de sanidad y de limpieza, además
aunque tú me la limpies, yo luego la tengo que limpiar. Yo la otra vez. limpio siempre. Entonces, muchas veces digo, ni la limpies, o sea, tal y como la acabes, me la traes. Sí, Hombre, mejor. si tardas muchos días y se te oxida, por lo menos ponle un poco de aceite o algo. Claro. Que eso es otra cosa que la gente no sabe, porque si la limpias tienes que poner un poquito de aceite para que no se oxide. Pero eso es también porque... Pero aún así, Aceite de oliva. perdona, Sí. sí. Pero aún así yo la limpio. Ahora, evidentemente, por todo esto de la pandemia, pero aún así antes también la limpiaba, porque... Pues me da la impresión de que no nos da tiempo, ¿no? Porque como la utilicéis tanto a menudo, porque Claro. Claro. el aceite quizás es para... Pues no lo había utilizado hasta dentro de un mes, Claro. por ejemplo, entonces la dejas un poco así pringada en Pero aceite, se puede Sí. decir. eso es también porque aquí en Andalucía se utiliza mucho la paella esmaltada. Ujú. Nosotros en Valencia se utiliza la paella pulida de hierro normal y corriente, pulida. Que requiere unos cuidados. Claro, la esmaltada evidentemente no se ensucia ni se pega tanto como la paella valenciana. Bueno, pues casi estamos llegando ya al final y vamos a recordar dónde está y cómo pueden localizaros, porque evidentemente habrá un teléfono en el que se pueda llamar Sí. y pedir la paella para recogerla después, evidentemente. Así que vamos a recordar, está Plaza Arenal, va un poquito más hacia arriba, hacia el cuartel, antiguo cuartel de San Agustín, la esquina donde está la farmacia, pues es la calle Guarnidos, ahí pone Che, un cartel muy grande que pone Che. Bueno, pues ahí directamente pueden pasarse, pero si no, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? El teléfono es el mío, es el 619 10 20 70. Tenemos otro fijo, pero el donde se me puede localizar siempre. Ahora lo repetimos, porque como lo he dicho muy rápido, lo repetimos ahora. Perdón, sí. Porque sí que hay gente que a lo mejor te reserva, pues te reserva un lunes o un martes, que estamos cerrados, pero te reserva para días de después. Entonces ese es el que tenemos siempre, el que llevo siempre encima. Hay mucha gente que me escribe por eso, porque el Instagram lo llevo yo y Carlos lleva el Facebook, y entonces sí que en privado sí que mucha gente reserva también. O sea que ahí también nos pueden localizar. Y si no, bueno, poniendo en Google restaurante Exacto. Che Jerez. Sí, Ahí o sale también, todo. También Sí. tenemos, nos entra mucha reserva por el tenedor también, Sí. Ah, perfecto. Pues, o por TripAdvisor. poniendo restaurante Che Jerez de la Frontera aparece el teléfono, imagino que el Efectivamente. email y tal, y si podéis localizar. Ahora Claro. sí, ahora podéis repetir ya, vamos a repetir el Sí. teléfono que antes En el iba- tenedor también Carlos tiene. sorprende un poco, porque claro, como hay que decirnos el arroz, él a todos los que reservan por Tengo el que tenedor llamarles para- tiene que llamar para preguntar. Pero el teléfono es 619 10 20 70. Carlos Castilla, María José Arnaz, ha sido un placer de verdad tenernos aquí en 8 Televisión. Pasaremos por allí para probar el arroz. Ahora que pega, un arroz que con este frío, caldoso. A mí en esta época me encantan los Sí. melosos, sí, Los melosos. o un arroz al horno. El arroz Sí, al horno es, el arroz es al uno de horno los mejor. platos que más está sorprendiendo aquí en Jerez. Pues nos pasaremos por allí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha A sido ti. un placer. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos aquí en Avanza en 8 Televisión. Hasta ahora.